Ok. Vamos. Bueno, buenas tardes o buenas noches, no sé desde dónde estén conectados y conectadas. En el caso de Sofía, pues son buenas noches, ¿no? Ya, Sofía. Sí, ya de noche hace rato. Sí, sí. Bien, ok. Este es nuestro último encuentro de este webinario internacional, Filosofía con implicaciones prácticas. Eh, Aprovecho esta oportunidad para agradecerles su participación. Eh, También el apoyo institucional que he recibido del IDEJUS y en particular de su director y las chicas de personal de apoyo, Mariela López Cordero y Cecilia Agonal. Y bueno, también a Sofía, que está aquí conmigo, colaborando desde Lisboa, y a Franco Luján, que también está en Lisboa y ha colaborado extensamente para que este webinario pueda realizarse. Sofía en breve les va a compartir el formulario para apuntarse en la actividad última de hoy. Y bueno, dicho todo esto, para mí voy a decir algo muy informal porque lo va a presentar formalmente Sofía a Bruno Rusca. Bruno Rusca, eh, en mi opinión, es uno de los pocos juristas inteligentes que conozco y sobre todo una excelente persona, con rasgos morales sobresalientes de carácter y sobre todas las cosas es mi amigo, con lo cual, pero creo que el hecho de que sea mi amigo no condiciona cierta objetividad del juicio que acabo de hacer sobre él. Así que te agradezco, Bruno, y dejo ahora que Sofía te presente formalmente. Bueno, buenas tardes a todos. Bruno Rusca es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. También es profesor de Derecho en la Universidad Austral de Chile desde 2022. Fue becario doctoral y postdoctoral por CONICET y también fue ex becario Fulbright por el Ministerio de Educación e Iberoamérica, disculpen, Santander Investigación. Ha realizado estancias de investigación doctorales en la Universidad Pompeu Fabra y en el Criminal Law Center, University of New York at Buffalo, bajo la dirección de Luis Chiesa. Realizó también estancia de investigación postdoctoral en Humboldt Universität zu Berlin, bajo la dirección del profesor Dr. Luis Greco. Ha publicado distintos artículos sobre temas de su especialidad en revistas indexadas y su tesis doctoral fue titulada como Fundamentos de la criminalización del cohecho. Ha sido publicada en la colección de Derecho Penal y Criminología de la editorial Marcial Pons. Así que, bueno, sin más preámbulo, agradecemos nuevamente a Bruno por su presencia y, bueno, le damos el espacio para que comience con su presentación. Bueno, muchas gracias, Guillermo y Sofía. Bueno, un honor para mí estar acá y participar de este seminario que han presentado investigadores tan destacados. Yo soy penalista, no soy filósofo, así que mi exposición va a estar orientado a un tema de derecho penal, pero espero que les pueda resultar interesante la discusión. Básicamente, el título de la charla responde que en este momento estoy trabajando con otro investigador, Felipe Muñoz, que es psicólogo, y tenemos un proyecto en el cual pretendemos testear intuiciones de personas legas, no profesionales en derecho, sobre problemas penales. Más específicamente sobre temas de participación, ¿no? Cómo castigar a los autores y a los cómplices de un delito, presentarles distintos escenarios a estas personas que participan del experimento de laboratorio y ver cómo ellos resuelven estos temas de responsabilidad penal.
Entonces, este proyecto también, lo que me ha llevado a este proyecto y las reflexiones que me genera, tiene que ver con qué relevancia le damos en el modo en que hacemos derecho penal o también otras ramas del derecho a lo que la gente piensa o lo que la gente intuye. Porque cuando vemos cómo se resuelven algunos problemas jurídicos, pareciera que pueden ser muy contrarios a intuiciones básicas de justicia que puede tener la gente. Por ejemplo, conforme al derecho penal chileno, al derecho penal argentino o al derecho penal angloamericano, el que comete un delito y el que le presta una ayuda sustancial a esa persona tienen la misma responsabilidad. Si alguien le presta un arma a otra persona para que esta persona mate, esa ayuda sustancial hace el cómplice responsable de la misma forma que al autor. Los dos son considerados igualmente sujetos a la misma pena. Esto está bien. ¿Qué pensaría la gente si nosotros la ponemos a analizar esta situación? Si bien hay estudios empíricos que intenten captar lo que la gente piensa sobre estos problemas más específicos de la teoría penal, en realidad no abundan, y los que hay son bastante recientes, de los últimos 20 años. La razón por la que no abundan parece ser, no abundan estudios empíricos de esta clase, parece ser doble. Por un lado, porque la gente que suele preocuparse, los investigadores que suelen preocuparse en intentar conocer lo que la gente piensa sobre el derecho, muchas veces no son juristas, ¿no? Son sociólogos, son politólogos, y entonces en los estudios que hacen no suelen indagar sobre problemas finos de la teoría jurídica, ¿no? Del estilo, vale lo mismo ayudar a otro mediante una acción que mediante una omisión, o debe tener la misma pena un autor que un encubridor o un cómplice. Estos problemas más finos de la teoría jurídica no suelen ser preguntas que le interesan a los sociólogos, a los politólogos, ¿no? Porque requieren, en alguna medida, conocer aspectos más finos del derecho. Entonces, por un lado, no suelen abundar los estudios como este, porque no son realizados por juristas. Y por otro lado, los juristas suelen concebir lo que ellos hacen como una actividad propia de expertos, ¿no? El saber sobre el derecho suele ser visto como un saber jurídico. Y esto mucho más diría, en el mundo continental europeo, ¿no? Donde generalmente se tiende a pensar que a partir de ciertos principios como muy abstractos, uno puede desarrollar la tarea de la ciencia del derecho, ¿no? Y esto es fundamentalmente una construcción teórica de profesores, donde la opinión de la gente no tiene mucho para aportar. No importa mucho cómo interpretaría una situación de responsabilidad la gente común. Entonces, esto da lugar a que haya una escasez muy grande de estudios empíricos que testeen opinión de las personas, de los leos, sobre problemas muy específicos de la teoría jurídica. Sin embargo, cuando uno ve cómo se hace teoría del derecho penal, en ambos lados, tanto en el mundo anglosajón como en el mundo continental europeo, todo el tiempo se apela a lo que es intuitivamente justo o injusto, ¿no? Por dar un ejemplo muy clásico, que está en muchos manuales, hay un autor que dice, bueno, pensemos en qué es un delito. Dice, una manera de concebir qué es un delito es causar un daño con mala intención, ¿no? Entonces, dice este autor, Roxin, si esto fuera así, si esto fuera cierto, entonces el sobrino que quiere que el tío se muera y le recomienda salir a dar un paseo en el medio de la tormenta con la esperanza de que le caiga un rayo, con la suerte de que el tío sale a dar el paseo en la tormenta y le cae un rayo, si esta definición de delito fuera cierta, entonces él sería un homicida, porque ha
hay una relación causal entre su consejo de que dé un paseo en la tormenta y la caída del rayo, y tenía toda la intención de que se muera. Dice, pero esto obviamente que no puede ser porque es contrario a las intuiciones básicas de justicia, ¿no? Aseveraciones como estas están todo el tiempo en la teoría penal sobre lo que es intuitivamente justo y lo que es intuitivamente injusto, y cómo esto se usa para apoyar una opinión o rechazar cierta opinión. Ahora, la pregunta obvia es de dónde surgen estas intuiciones, ¿no? O las intuiciones de quién. Y normalmente son las intuiciones del propio académico, del propio investigador que afirma una cosa, afirma la otra, y se supone que esas intuiciones serían compartidas o serían generalizables, serían compartidas por cualquier otro. Pero lo cierto es que rara vez o prácticamente nunca se testea o se corrobora si esas intuiciones son efectivamente compartidas. Y si la gente pensaría lo mismo que piensa el investigador que tiene esta opinión, ¿no? Entonces, el modo que se hace teoría del derecho penal se apoya muchas veces en estas intuiciones morales, ¿no? Y normalmente, ¿no?, opera a través de la presentación de distintos escenarios, donde se compara un escenario con otro, y se muestra qué intuiciones produce este escenario, qué intuiciones produce este otro escenario. Por poner otro ejemplo, ¿no? Si queremos testear o apoyar cierta definición de dolo, ¿qué es el dolo? Uno va a los códigos penales y no se define. Entonces, algunos autores dicen, bueno, el dolo es saber, otros dicen, no es saber, es otra cosa. Entonces, bueno, lo que hace un investigador en derecho penal es presenta un escenario donde alguien mata a otro, sabiendo que lo mata, y presenta otro escenario donde alguien mata a otro sin darse cuenta. Entonces dice, bueno, el primero nos parece más grave que el segundo. Esto muestra que el dolo tiene un componente, digamos, que tiene que ver con saber lo que alguien está haciendo. Bueno, y así se opera y se apoya una teoría o se apoya la otra. Pero, de nuevo, uno puede ver, especialmente en los manuales y en los tratados en los que se estudia, esas intuiciones son las del propio investigador, que se asume casi sin más que serían generalizables o serían compartidas por el resto de la gente, pero esto no es corroborado efectivamente. Entonces, la pregunta es si está bien proceder de este modo, digamos, ¿no? Si está bien proceder a hacer teoría del derecho penal ignorando completamente las intuiciones de la gente, del resto de las personas fuera del mundo del derecho, o la opinión de esa gente, ¿no? Y uno podría en principio responder, alguien podría decir, bueno, no importa tanto la opinión de la gente, ¿no? Por ejemplo, si uno es un consecuencialista y dice, lo que importa para diseñar las instituciones correctas son los efectos de esas instituciones, es decir, las consecuencias que estas instituciones producen en el mundo, bueno, la opinión de la gente o sus intuiciones no nos suma mucho, ¿no? Por ejemplo, si estamos discutiendo si hay que aumentar las penas o si hay que castigar más al autor que el cómplice, lo que importa es qué resultado producen estas políticas, no la opinión de la gente. Si aumentando las penas disminuimos más el delito, esto es lo que importa y no lo que la mayoría de las personas piensa sobre aumentar las penas. Si castigando más al cómplice que el autor del delito hacemos que menos personas se sientan tentadas a ayudar a otros a cometer delitos, bueno, lo que importa es esto, el efecto que produce cierta práctica y no lo que las personas comunes pensarían acerca de esas prácticas. Entonces, uno podría decir que desde el punto de vista, entonces, asumiendo cierta idea consecuencialista, que es diseñemos las instituciones en función de las consecuencias que producen, no debería contar la opinión popular. Pero
Esto creo que es bien problemático y hay muchos autores que básicamente abogan por la posición contraria y tienden a mostrar que tenemos, si somos consecuencialistas y nos importan las consecuencias que producen nuestras prácticas y nuestras instituciones para estar justificadas, debemos estar bien atentos a qué es lo que piensa la gente sobre esas instituciones. Acá hay mucha literatura sociojurídica. Un autor muy importante en los estudios sociolegales se llama Tom Tyler, y él un poco ha mostrado esta idea de que una razón muy importante por la cual la gente obedece el derecho tiene que ver con la coincidencia entre el contenido de ese derecho y lo que las personas consideran justo o injusto. Entonces, de alguna manera, que las personas crean que el derecho es justo o injusto influye en cómo esas mismas personas obedecen o cooperan con las autoridades de ese sistema jurídico. En el ámbito del derecho penal, hay también algunos penalistas angloamericanos que han trabajado en esta línea, como Paul Robinson, que han tendido a mostrar esto con diferentes experimentos. En primer lugar, se suele sostener que estos autores intentan mostrar que cuando las personas creen que el sistema jurídico en cuestión, las leyes y las autoridades que aplican esas leyes están haciendo justicia, y hacer justicia es hacer algo que condice con lo que ellos consideran justo, tienden a cooperar más, a denunciar más, ¿no?, delitos, a presentarse como testigos y cooperar con la administración de justicia y a obedecer ese derecho. Estos estudios lo que suelen hacer es, ¿no?, testean un escenario, presentan a los participantes un escenario de normas que en principio son justas, les dicen que esas normas son normas del sistema jurídico, y luego le preguntan si ellos declararían como testigos, denunciarían estos escenarios, y comparan esto con otro grupo donde le presentan decisiones de un sistema jurídico que son fuertemente cuestionables, o leyes de ese sistema que son fuertemente cuestionables desde un punto de vista de su justicia, y indagan en esas mismas actitudes de cooperación con el sistema, y hay alguna evidencia de que cuando la gente se desilusiona con la credibilidad moral de ese sistema y tiende a pensar que ese sistema es un sistema injusto, le retira fuertemente la cooperación, ¿no? Entonces, si nos importa que la gente coopere con el derecho, deberíamos preocuparnos de que el contenido del derecho coincida con las opiniones de la gente, ¿no?, o de la mayoría de la gente. También podemos pensar en relación con esto mismo que cuando la gente cree y tiende a cooperar con el sistema y cree que el sistema está haciendo justicia seriamente, es menos proclive a lo que suele llamarse actitudes de vigilantismo, ¿no?, en que las personas asuman la justicia por mano propia, ¿no?, en la medida que creen que el sistema jurídico no está haciendo justicia ni está comprometido seriamente con la justicia. Y por último, y lo que es importante, también un sistema jurídico que es percibido como justo, como legítimo, tiene en principio más poder para influir en lo que las personas consideran justo, en moldear en alguna medida las percepciones de justicia de los miembros de la sociedad. Es decir, si un sistema jurídico tiene ganada cierta credibilidad moral a los ojos de los ciudadanos, y se confía en que ese sistema, las autoridades y las leyes están enfocadas en hacer justicia, cuando se cree un nuevo delito o cuando se aumente las penas de un delito existente, es más probable que las personas perciban que ese cambio obedece a que la conducta ahora criminalizada está mal y merece ser criminalizada. Es más probable que esas decisiones influyan
en las percepciones o en la conciencia de la gente. Digamos, estas son, en principio, buenas razones que desde un punto de vista consecuencialista tendríamos para que el discurso del derecho y la manera en que interpretamos esas normas no se aparte demasiado, ¿ah? Que no sea solo un discurso de especialistas desinteresado por lo que la gente piensa, sino que tienda a acercarse mucho más a lo que las personas consideran justo, ¿no? Y que no haya una brecha tan grande entre estas dos, entre el discurso del derecho y lo que las personas consideran que es justo o correcto. Uno podría presentar algunas objeciones que algunas de las cuales pueden ser comunes o que muchos hemos escuchado sobre por qué, a pesar de que haya buenas razones desde el punto de vista consecuencialista para estar bien cerca de lo que la gente piensa que es justo o injusto, en verdad no deberíamos estar tan cerca o no deberíamos tenerlas tan en cuenta, ¿no? Una idea muy extendida, o que todos nosotros de alguna manera hemos escuchado alguna vez, es que el derecho es penal, es una disciplina muy técnica, muy compleja, y entonces las intuiciones, ¿ah? Los juicios de las personas comunes sobre lo que es justo o injusto no serían muy confiables, ¿ah? Porque ellos no están capacitados para captar la complejidad de los casos que requieren testear esas intuiciones, ¿no? Esta objeción creo que es débil, ¿no? La mayoría de la gente que hace estudios empíricos suele utilizar preguntas para testear la comprensión de la gente, ¿no? Entonces, en los experimentos que un científico, digamos, del social presenta a las personas para testear sus intuiciones, bueno, hay modos de hacer preguntas que nos permiten captar si lo que las personas intuyen está fundado en una comprensión verdadera del caso, ¿no? O no han comprendido aspectos relevantes del caso. Y eso se puede claramente detectar, ¿no? Entonces podemos diseñar, y normalmente se diseñan los experimentos con preguntas para testear la comprensión de las personas, y de este modo sabemos si ellos están entendiendo aspectos relevantes de la situación a juzgar, ¿no? Entonces, este argumento no parece demasiado convincente, por lo menos no presenta un problema que no pueda subsanarse, digamos. Otro argumento también muy extendido es que las intuiciones de las personas comunes son a menudo fuentes de sesgos y prejuicios, ¿no? Mientras las intuiciones del jurista surgirían de una especie de juicio objetivo, los de la gente común estarían afectadas por sesgos, prejuicios, ¿no? Otros aspectos más bien irracionales. Pero lo cierto es que no hay evidencia de que se puede reconocerse que quizás en algunos casos las intuiciones, o en bastantes casos las intuiciones pueden ser de lo que se considera justo o injusto, pueden estar sesgadas o pueden ser fruto de algunos aspectos, de algunos motivos que las distorsionan, ¿no? Con prejuicios. No hay ninguna garantía de que esto no afecte también a los técnicos en el derecho, ¿no? Y en esto la evidencia empírica tiende a mostrar más bien lo segundo, ¿no? Que los técnicos en derecho, por más que tengan un conocimiento fundado en el estudio de normas técnicas y demás, resultan igualmente sesgados en sus opiniones, que las opiniones que puede tener la gente común. Y por último, otra objeción a confiar en lo que las personas comunes intuyen como justo e injusto
como un aspecto relevante a tener en cuenta en el modo en que interpretamos el derecho, es que las intuiciones de los técnicos, y esto está relacionado con lo anterior, son intuiciones de mejor calidad que las intuiciones de las personas comunes. Es decir, la intuición de un profesional del derecho sobre si el autor merece la misma pena que el cómplice sería una intuición de mayor calidad y más confiable que la intuición que tendría, no sé, Coco Silly sobre si el autor del delito merece la misma pena que el cómplice. ¿Por qué? Porque esas intuiciones estarían basadas en una expertise y en una práctica y en una repetición de ejercicios de teoría del derecho que la persona común no hace, que no tiene. Una persona común no tiene la expertise en resolver problemas complejos de responsabilidad penal que sí tiene un teórico del derecho penal, ¿no? Entonces, las intuiciones en un caso estarían basadas en esta especie de expertise y en otro no. Pero esto también creo que es muy discutible, digamos, ¿no? Es muy discutible porque pareciera haber una diferencia entre lo que hacemos los que trabajamos en teoría del derecho penal y lo que hacen otros investigadores o lo que ocurre en otras prácticas. Es cierto que uno no desconocería que en ciertos ámbitos las intuiciones de los expertos son de mejor calidad que las intuiciones de los no expertos. Yo pensaba en una nota que una vez escuché que le hacían a Bielsa, ¿no? el técnico de fútbol, del método que él aplicaba para resolver ciertos problemas y aconsejarle a los jugadores, ¿no? Entonces, él parece que se guía por un método inductivo. Entonces, él decía, bueno, ¿cómo se resuelve una situación donde un atacante está acorralado cerca del córner y tiene dos defensores marcándolo que no lo dejan moverse? Y él decía, bueno, que lo que hacía era buscar videos donde los mejores jugadores, donde se podía ver cómo resolvían esa situación los mejores jugadores. Entonces buscaban videos de lo que hacía Messi en esa situación, de lo que hacía Cristiano Ronaldo en esa situación y de lo que hacía, no sé, Ronaldinho en esa situación. Y veía las distintas variantes de lo que hacía cada uno y en función de eso él las sistematizaba y le decía a sus jugadores, miren, en esta situación en el córner ustedes tienen estas 5 opciones, que son las 5 opciones que manejan los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces, claro, uno podría decir ahí que las intuiciones sobre qué es lo que hay que hacer en una situación como esa de Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldinho son intuiciones de mejor calidad de lo que pueda hacer cualquier futbolista amateur en esas mismas circunstancias. Entonces, no son lo mismo. Digamos, tenemos muchas más razones para confiar en las intuiciones de los expertos allí. Pero claro, las intuiciones de los expertos allí sí se fundan en, de alguna manera, una historia de trabajo. Son personas que están mucho más tiempo sometidos a ese tipo de situaciones. Un futbolista profesional está sometido a estar en esta situación compleja muchas más veces que un futbolista amateur. Tiene un entrenamiento que es mucho más, digamos, sofisticado e intenso que un futbolista amateur, entonces sus intuiciones cuentan más. Seguramente lo mismo podríamos decir de las intuiciones que tiene un jugador de ajedrez sobre cómo mover las piezas en una partida, etcétera, etcétera. Pero claro, no parece que las intuiciones que invocamos los que hacemos teoría del derecho penal o intentamos pensar problemas del derecho penal surjan de ese tipo de expertise. Por poner un ejemplo, normalmente en contra de una perspectiva consecuencialista del derecho penal suele decirse que debería llevar
a que en ciertos casos sea justo o esté justificado castigar a una persona inocente para producir ciertas consecuencias. Por ejemplo, para calmar o sosegar a una multitud enardecida que quiere prender fuego a la comisaría porque no encuentran al culpable. Un consecuencialista estricto, dicen algunos, debería llevar a que en ciertos casos esté justificado que la policía agarre a cualquiera y diga fue este para conseguir la paz social, ¿no?, en esa situación. Y esto es, diríamos, muy contraintuitivo. Hay una intuición básica de justicia que va en contra de aceptar esto. Bueno, este tipo de ejercicio no parece que la intuición que se invoca sea una intuición que requiere un tipo de repetición, o resulte de haber resuelto una multiplicidad de ejercicios antes, sino que básicamente es una intuición que parece que surge de un sentimiento moral, ¿no? No de la expertise que tiene un profesional de cierto saber o de cierta práctica. Entonces me parece que la idea de que las intuiciones de la gente que, digamos, que hace teoría del derecho, piensa problemas del derecho penal, serían de mejor calidad porque surgen de una expertise, no parece, a mí no me parece que funcione, porque hay algo muy distinto entre las intuiciones de un futbolista profesional o de un jugador de ajedrez profesional o de un matemático, que sí pueden surgir de una práctica de resolver constantemente situaciones difíciles que parecieran muy distintas a las intuiciones con las que trabajamos nosotros, que surgen más bien de los sentimientos morales que nos producen ciertas situaciones, y esto lo puede tener cualquier persona, no solamente nosotros, ¿no? Esto lo puede tener cualquier persona. Entonces, creo que en este sentido las objeciones que estas objeciones que se pueden hacer a la idea de tenemos que acercar el derecho penal a lo que las personas comunes intuyen como justo o correcto, no funciona. Por último, creo que hay otra objeción que suele preocupar a mucha gente, que es la idea de que si acercamos el derecho penal a lo que las personas comunes piensan, y a sus propias intuiciones de cómo debe diseñarse la legislación y cómo debe interpretarse el derecho penal puede tornarse mucho más punitivista. El derecho penal puede tornarse mucho más severo, y puede abandonar, ¿no?, cierta vocación como garantista y protectora de los derechos individuales de los acusados y demás, ¿no? Esto es algo que preocupa a muchos juristas y legisladores, ¿no? Juristas y teóricos del derecho, y que suele surgir siempre que aparece alguna reforma. Por ejemplo, esto siempre ha surgido en torno al debate del juicio por jurado, ¿no? Uno encuentra muchos penalistas o gente que escribe sobre el derecho penal temiendo o poniendo sus reparos en la institución del juicio por jurado, porque piensa que el derecho penal se va a convertir en algo mucho más salvaje de lo que es si se confía en el punto de vista de las personas comunes, ¿no? Suele hablar del populismo punitivo para referirse a este tipo de actitud, muchas veces de los políticos que promueven reformas penales sobre la base de confiar en lo que ellos creen que es la opinión popular, digamos, ¿no? Yo creo que aquí se pueden hacer algunas observaciones a este miedo, digámoslo así, al punitivismo. Por supuesto que siempre hay un peligro
de asumir que lo que la mayoría de la gente piensa es lo que surge de notas en los diarios, de comentarios en sitios web, de internet, sobre un caso particular o sobre lo que los políticos populistas dicen que la gente piensa, ¿no? Bien, esto creo que es bastante claro que a veces hay una asunción sobre lo que la gente acordaría sobre este tema, sobre el tema de cómo deberíamos diseñar cierta institución penal, que no necesariamente siempre es lo que la gente piensa, ¿no? Pero también a veces hay un peligro en concebir lo que la gente piensa o intuye sobre un caso, sobre las instituciones de la responsabilidad penal, equipararlo a lo que la gente piensa sobre un caso en especial, ¿no? Sobre un caso individual. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos hablando de, claro, cuando estamos hablando de si fulanito, de cierta clase social o de una persona que tiene cierto género o tiene cierta edad, etcétera, o tiene cierta profesión, cuando hablamos de la responsabilidad de esta persona en particular, bueno, ahí sí es más probable que muchas veces intervengan sesgos basados en la clase social del acusado o el género y demás, que cuando le preguntamos a la gente sobre el problema planteado en términos más abstractos, en donde se pueden controlar de alguna manera la injerencia de esos sesgos, ¿no? Además, cuando se tiende a pensar en la reacción popular frente a un caso individual, ¿no? Esa reacción a veces no descansa en lo que la gente piensa sobre ese caso y no en lo que la gente piensa en su conjunto, en la relación de ese caso con otros casos similares que ocurrieron antes o en la relación de ese caso con otros supuestos regulados por la legislación. Porque algo de lo que muestran los estudios empíricos sobre intuiciones de las personas sobre la responsabilidad penal es que la gente puede hacer juicios bien basados en distinciones bien precisas cuando se les ofrecen esas distinciones, se les ofrece la posibilidad de comparar casos. Entonces, pienso en algún estudio que se ha hecho sobre complicidad, en donde a la gente se le pregunta cuán severamente debería ser castigado un cómplice, y se le presentan situaciones donde el cómplice solo alienta al autor y le dice muy bien lo que estás haciendo, seguí para adelante. Con otro caso donde el cómplice no solo lo alienta, sino le dice, mira, seguí para adelante y en tal negocio podés comprar un arma ilegalmente. Con otra situación donde el cómplice le presta su propia arma, y con otra situación donde el cómplice es quien no solamente le presta el arma, sino que le enseña a usarla y le dice cómo esconder el arma después del homicidio. Y cuando se le suelen ofrecer esas distinciones donde suponen juzgar un caso, no solo en el caso en sí mismo, sino en relación con otros casos similares, en relación con otras reglas, las personas normalmente pueden hacer distinciones bien precisas sobre esto. Que cuando toda la atención está centrada en un solo caso, sin ofrecerle información alternativa, a veces ese juicio no es posible y puede llevar a que el juicio sea mucho más severo. Y lo último que tengo para decir sobre el sesgo punitivista, digamos, de la opinión popular, es de nuevo con el peligro de asumir de que lo que las personas piensan o harían colocadas en una situación real de tener que decidir la responsabilidad de alguien, parece ser distinto a lo que las personas le pueden decir en caliente cuando está ocurriendo, ¿no? Un hecho, un delito muy cerca, ¿no? del barrio o del contexto social en lo que ellos viven, ¿no? Y yo creo que las investigaciones empíricas sobre jurados
muestran mucho esto, ¿no? Hay un estudio clásico que tiene ya más de 50 años que hicieron Calvel y Seisel en Estados Unidos, donde lo que hicieron es completaron un formulario, ¿no? Rastrearon algo así como de 2.500 causas penales que habían sido resueltas por jurados y, bueno, hicieron un resumen de los hechos, de la prueba y del caso y enviaron un formulario con los datos del caso a personas comunes que fueron reclutados para perdón, no a personas comunes, sino a jueces profesionales que habían sido reclutados para el estudio y le preguntaron a estos jueces cómo resolverían ese mismo caso que había sido resuelto antes por jurado. Y lo que mostró este estudio es que había una coincidencia altísima, de cerca del 80%, entre cómo los jueces hubieran resuelto esos casos que habían sido resueltos por jurado. Y en el 20% que hubo divergencia, la mayoría de la divergencia se basó en situaciones en donde los jueces técnicos profesionales hubieran condenado en situaciones donde el jurado había absuelto, ¿no? Y es interesante, en Córdoba, bueno, el equipo de investigación de la doctora Bergoglio, en el que Sebastián Viqueira también ha participado muchos años, hizo una investigación similar, comparando, ¿no? El sistema de jurado en Córdoba es distinto, pero intervienen jueces y jurados juntos y resuelven, votando ambos, y mostró también un alto nivel de coincidencia entre jueces y jurados, y en los casos de desacuerdo predominaba más situaciones donde los jurados decían que había que absolver y los profesionales del derecho decían que había que condenar. Entonces, yo creo que esto muestra un poco, creo que puede ser una prueba en apoyo de la idea de que no necesariamente cuando hablamos de lo que las personas opinan sobre un hecho en particular, en caliente, se refleja en lo que piensan en otras condiciones sobre cómo deberíamos tratar a las situaciones digamos, o cómo debería ser el derecho penal y cómo deberíamos resolver los casos. Bueno, yo creo que eso es básicamente lo que tenía pensado comentarles. Un poco estas preguntas y objeciones y posibles objeciones a la idea de que el derecho penal tiene que estar cerca, o que tenemos buenas razones para que el derecho penal esté cerca de la opinión de la gente. Bueno, me han surgido también a raíz de estar intentando avanzar con este estudio que les comenté, que estamos en la etapa de testear el instrumento y aún no tenemos resultados para mostrar, pero bueno, creo que ese era el punto que quería traerles para que conversemos. Buenísimo, Bruno, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, ahora tenemos un espacio de preguntas para quien quiera comentar o preguntar algo al respecto. Pueden utilizar el chat o también, siendo que no somos muchas personas hoy, también pueden abrir el micrófono y comentar si quieren. ¿Puedo empezar yo si nadie sale el toro? Bien, dale. Yo Sí, me sumo después. Ok. Bueno, Bruno, te felicito. Me gustó mucho tu presentación. Y como te imaginarás, se me estalló la cabeza con 300 preguntas, distinciones, planos de análisis, etc. Por supuesto, sería terrorismo lógico plantear todo eso ahora. Pero eso me pasa con las ponencias que me estimulan a pensar. O sea, que lo digo a modo de elogio. Y te haré una serie de cuestiones. No me tenés que responder todas. Okay. Estas cuestiones, por otro lado, serían una selección que hago del conjunto mayor de cuestiones que me han surgido.
y serían las siguientes, pero vos podés contestar algunas, otras no, o diferir Bueno. la respuesta inclusive. Pero la planteo a modo de cartografiar algunas de esas cuestiones. Bueno, tu conclusión es básicamente que hay que darle cierto papel a las opiniones populares en el ámbito del derecho penal. Eso seguramente requeriría también muchas distinciones, opiniones respecto de qué, si en un juicio, si en los debates de los jurados, si en las reformas de los códigos penales, si en la asistencia a las clases teóricas de los profesores de derecho penal habría que invitar a un público para que, en fin, hay muchos contextos, ¿no? Y bueno, lo primero que quería señalar es que es una cuestión no tan lejana esta de lo que se plantea en teoría moral. En teoría moral, con mis estudiantes de grado, me acuerdo que uno de los primeros textos que veíamos era, acá Sofía puede corroborarlo, un texto de Peter Singer, preguntándose si existen expertos morales, ¿no? Y si además la gente común necesita de expertos morales para decidir sus cuestiones morales, ¿no? Entonces, no me parece que esto ocurra por una cuestión que no podamos de algún modo explicar, esta analogía entre estos dos mundos. Y a mí la impresión que me da es que en algún sentido el derecho penal, por más tecnificado que esté y que forme parte de un clúster teorizado por expertos, básicamente responde a intuiciones morales o a cuestiones morales, digamos. Bueno, y dicho esto, que es más preambular, voy a las cuestiones. Entonces, primero, no conozco bien el ejemplo de Roxin, cómo lo plantea con todo detalle y por qué, pero así como se presentó, pareciera que Roxin está diciendo que esta es la opinión popular de lo que es un delito, pero que para los, si te entendí bien, o al revés es. No, lo que estaba intentando es cuestionar una concepción técnica, jurídica, una teoría jurídica sobre el delito. No popular, claro. Una teoría jurídica que lleva a una situación que podría ser muy contraintuitiva. Bien, ahí viene una cuestión que usaste varias veces la palabra fino. Sí. Uno se podría preguntar cuán finos también son los juristas cuando hacen sus escenarios, plantean sus instituciones, sus ejemplos, y cuán finos somos los filósofos y cuán finos somos todos, digamos. Es decir, porque, por ejemplo, ese caso tiene un conjunto de complejidades y una es que hay una combinación contingente, disyuntiva, entre cierta intención de alguien de que otro haga algo y el azar, sobre el cual no tenemos ningún control, porque el hecho de que justo caiga un rayo pero es sobre el sujeto, es una cuestión azarosa, ¿no? No depende de nuestro control, si es que tenemos control sobre nuestras intenciones, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy menor, digamos así, de bizantinismo analítico del ejemplo. Ahora, yendo a las cuestiones más sustantivas. Primero creo que hay un problema que lo voy a sintetizar porque tiene muchos filamentos respecto del concepto de intuición. ¿Viste? Eso, primero, ¿qué es una intuición? Bueno, una intuición ordinaria básicamente es un estado que surge de una percepción y es no inferencial, no se deriva de nada, ¿no? Entonces eso te lleva a un montón de complejidades, ¿no? Si percibimos, cómo percibimos, si es lo mismo percibir propiedad física que propiedades valorativas, está bien, está mal, es correcto, es justo, que son las cuestiones que más te conciernen. Y después tenés también muchos problemas con las intuiciones de los filósofos, porque hay un cierto mito para ciertos filósofos que las intuiciones juegan incluso un papel en la filosofía.
para probar cosas filosóficas, ¿no? A lo mejor es un uso retórico de decir, tengo cierta intuición, un experimento mental y no sé qué, y la validez, digamos, de la propuesta filosófica es una cuestión argumental y se puede desarmar también eventualmente. Entonces, ahí tenemos una cuestión. La otra es, que me parece bien interesante esto, vos estás trabajando con psicólogos y hablando de lo fino y lo no fino, la mayoría de los psicólogos cognitivos conciben que, en esto podemos discutir también, ¿no? Pero que empíricamente parece que cuando vos la pones a la gente en un escenario práctico, esto está bien, está mal, no sé qué, son escenarios donde la gente responde de un modo visceral, rápido, lo que se llama respuesta rápida. Y que ahí puede pasar muchas cosas, digamos. Puede haber una gran sabiduría moral o puede ser un horror. Es decir, y claro, suponer que la primera respuesta es una respuesta racional es una cuestión dudosa. Puede ser una respuesta, como te digo, visceral, y depende de los casos, porque inclusive hay casos, esto se ve en teoría moral, donde vos le preguntas a una persona, che, si dos hermanos, te lo digo a lo bestia, consienten una noche de verano en tener sexo, eso es un ejemplo que le doy a mis estudiantes, con anticonceptivo y preservativo, no hay daño, y no sé qué, pero vos le preguntas a la gente, a mucha gente, vamos a decir, qué horror, es una inmoralidad. Entonces, está mal, no se debe, ¿ok? Si lo llevaras al plano penal es incorrecto, ¿no? Y dice, pero si no se satisface el principio de daño, ¿no? Con esto quiero decir que quizá un problema metafilosófico no de tu trabajo, de cualquier aproximación a estos temas, y me incluyo, es la contingencia de las conexiones, digamos. Es decir, acertamos, no acertamos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y pongo un ejemplo teórico, no moral ahora. Hay experimentos filosóficos bien empíricos donde, por ejemplo, testean teorías de las definiciones, ¿no? Entonces, la teoría de la definición de Bertrand Russell, ¿no es cierto? Que es una definición, que es un concepto convencional de definición, y las definiciones de Kripke, que son causales, ¿no es cierto? Y depende, vos vas a lo mejor a los chinos y te dicen que es verdadera la de Russell y que es falsa la de Kripke, y va a Norteamérica y pasa al revés. Con lo cual, consultarle a la gente cuáles son sus intuiciones es un tema que fue una variabilidad relativa, ¿no? Cultural. Esa era otra cosa que se me ocurría preguntarte, es decir, que quizá no puedes generalizar tanto como vos decías que querías, ¿no? Y lo último, a mí me parece que varía mucho también, esto se puede establecer de un modo a priorico, varía mucho la respuesta del consultado si la consulta se hace en un marco de cognición fría o de cognición caliente. Es decir, en tu ejemplo, vos le consultás a alguien sobre el delito de robo y que está en un barrio jodido, ¿no es cierto? Así embromado, bueno, la respuesta es cognición caliente, muy probablemente. Ahora, no es lo mismo la cognición fría de un teórico, como decías vos, que está en su gabinete especulando sobre distintos escenarios teóricos sin implicación emocional, ¿te das cuenta? Cognición fría. Entonces, también el resultado de la consulta depende del contexto de cognición. ¿Te das cuenta? Bueno, muchas cosas más, pero me pareció interesantísimo. Básicamente eso te quería. Bueno, muchas gracias, Guille, por todos estos aportes que bueno, me ayudan a pensar y repensar un poco cuestiones implicadas en el tema. Gracias por la mención al texto de Singer, que me interesa particularmente
de poder leerlo. Sí, yo diría que acepto que no he afinado quizás lo suficiente el concepto de intuición, digamos, ¿no? Y he estado haciendo referencia quizás indistintamente a intuición y opinión popular, que no resulta necesariamente lo mismo. Tendería a decir que intuición es como un juicio más bien irreflexivo frente a una situación particular, digamos. Y lo que diría del tema de la diversidad es algo que yo también me preocupa. Pero aparentemente sobre temas como más bien centrales del derecho penal, como, bueno, hay que castigar al autor más que al cómplice, o es peor hacer algo sabiendo que no sabiendo. Cuando nos movemos en esos temas que parecen ser más nucleares sobre problemas de responsabilidad penal, pareciera que hay una opinión o lo que han mostrado muchos de los estudios que hay, que suele compartirse a pesar del nivel de diversidad, digamos, étnica o geográfica o social, o etcétera. Pareciera que sobre estos temas como más nucleares, por supuesto que es algo muy distinto si vos vas y le preguntas a la gente si le parece que hay que castigar o no el aborto, que probablemente ahí encontres como opiniones de mayor diversidad. El estudio más grande que se ha hecho sobre intuición en temas penales, que hicieron Robinson y Darley, que es un psicólogo social, lo que ellos muestran ahí que hay un tipo de opinión que pareciera trascender factores. Hay un núcleo de acuerdo que trasciende un poco factores demográficos y sociales y demás. Quizás uno podría preguntarse por qué también en estos temas como más nucleares del derecho penal puede haber más acuerdo que en otros, y a qué se debe ese acuerdo intuitivo sobre ciertos problemas. No lo sé. Pero también diría que aún existiendo diversidad, por ejemplo, podés encontrar, no sé, suponete que, como vos decías, vas y le preguntas a los chinos y uno encuentra ahí un tipo de opinión muy distinta de la que uno encuentra haciendo esos mismos cuestionarios a latinoamericanos o argentinos. Yo no necesariamente lo veo eso como una objeción, digamos, o como un problema, si lo que estamos pensando es en acercar nuestro derecho a los que piensan, ¿no? Las personas de nuestra cultura, digamos, ¿no? Entonces nos debería preocupar más las intuiciones de los argentinos que la de los chinos sobre cierto problema, digamos. Lo que pasa es que, perdón, ahí es donde yo veo un problema interesante Sí. para dialogar, para preguntarnos juntos. Sí, sí. Que, claro, depende si el resultado de esa encuesta o lo que fuera nos cae simpático, ¿no es cierto? Moralmente, porque porque si no, si tenemos desacuerdos, Sí. en un ámbito tan sensible como el derecho penal, ¿qué hacer? Porque ahí hay dos temas también distintos, ¿no? Una cosa es, bueno, ¿para qué quiero la opinión popular? ¿Es un insumo teórico o estoy queriendo la opinión popular para justificar políticamente el sistema o cambiar el sistema? Ese es un plano de pregunta distinto de, es un insumo para la política criminal porque la gente va a estar más motivada a actuar de un modo cooperativo con el derecho y no sé qué. Me parece que son planos distintos, que sería bueno distinguirlos, y que cada uno lleva a complejidades propias. A mí me parece que ciertas opiniones populares podrían contingentemente ser problemáticas, digamos así, ¿no? Sí, En sí. términos de
punir. Entonces, ¿cómo diablos? Y digo, y quizá por esto Rawls, cuando pensaba en el problema de justificar una sociedad, hablando, ¿no?, del plano motivacional, decía, bueno, mejor pensar un escenario de velo de ignorancia y no sé qué. No estoy diciendo que esté bien, pero estoy pensando que, o te pregunto, sí. si no te parece que la opinión popular, bueno, vos te acordarás de la famosa discusión entre Herbert Hart y Lord Devlin sobre la criminalización de conductas sexuales. Devlin pensaba que había que punir, digamos, toda conducta sexual que estuviese en contra de la moralidad común de ese momento, las opiniones comunes. Entonces, perfectamente estaba justificado encarcelar a Oscar Wilde por su homosexualidad. Y Hart, que era más liberal, pensaba que no, que era un problema confiar en la opinión popular. Claro, puede haber cambio moral en las opiniones morales, y puede ser que ahora nos caigan simpáticas algunas, otras no, pero finalmente es un tema relativo también. Algunos pueden caer simpáticos, otros no. Entonces, ¿cómo diablos pensar al derecho que pretende apoyarse, ¿no?, en una opinión común cuando tenemos estos desacuerdos, ¿no? Sí, No sé si lo he formulado bien, pero bueno. No, sí. Estoy pensando en voz alta, Guille, ¿no? Y lo que te respondo quizás Yo no, también, perdón. no Pero es... no. Podés quedarte y decir, No, lo yo sé. lo que tiendo a pensar es, coincidiría con aquellos que ven este acercamiento entre opinión popular y el diseño de instituciones penales como una razón en favor de, ¿no? Que pueda haber circunstancias que sea derrotada esa razón en favor de diseñar las instituciones jurídicas como siguiendo como la opinión popular. Puede haber circunstancias donde finalmente no esté justificado hacerlo, esté justificado apartarse excepcionalmente, ¿no? En todo caso, diría que hay que tener en cuenta el costo de esto. Siempre hay que tener en cuenta el costo de apartarse en el diseño de una institución de la opinión popular, digamos. No diría que no esté justificado en ningún caso hacerlo. Y después, no sé si va por ahí tu punto, pero la idea de... Claro, a mí me parece que acá, digamos, en el modo en que piensan los filósofos, la idea del velo de ignorancia es como un ejercicio filosófico, digamos, para intentar pensar de modo no sesgado. Yo por el conocimiento que tengo que por supuesto no es tan acabado, porque yo no soy un científico social, pero he estado en distintos espacios en contacto con ellos. Lo que diría la gente que trabaja en ciencias sociales es que siempre cuando uno recaba información, la información va a estar sesgada en un lado o en el otro, por un lado o por el otro. Y que en el conocimiento de la científico social no se crece por diseñar situaciones donde no haya sesgo, sino por tener información que está sesgada como en distintas direcciones, y esa acumulación, digamos, de información sesgada, cuando es coincidente, va produciendo conocimiento. Entonces, claro, el velo de la ignorancia solo puede existir en el sueño, digamos, o en el ejercicio de un filósofo, pero si pretendemos encontrar situaciones así para recabar opiniones, eso me parece que termina obturando la posibilidad de saber en este otro sentido. Pero no sé si esto responde a tu inquietud en particular. Eso diría. Bueno, no sé, no estoy viendo a Guillermo, así que no sé si ya está conforme con la respuesta. No, adelante. No creo. Bueno, si no continúo con mi pregunta. En realidad,
no sé, creo que es un poco particularmente la pregunta porque no tengo mucho conocimiento al respecto. Me interesó la cuestión de los juicios por jurados. Tengo entendido que hace tiempo se empezó a implementar en la provincia de Santa Fe y realmente no sé mucho más que lo que uno ve en las películas. Así que mi pregunta es si entiendo que vos trajiste eso a la presentación en un modo de mostrar cómo hay veces que, bueno, la opinión popular puede insertarse, digamos, en la decisión que toma un juez es como un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede traer la opinión popular a una decisión. Y en ese sentido pensaba, bueno, ¿es para todos los tipos de casos el juicio por jurado, digamos, vale la pena de alguna manera tratar de hacer como un juicio por jurados en todos los casos? O por ahí en casos particularmente difíciles de dirimir? Pienso eso como una pregunta un poco quizás técnica. Y después también me lleva a pensar un poco si ese tipo de modalidades de juicio es un juicio que se pueda utilizar en todos los tipos de culturas o sociedades. Quizás un poco también en la dirección de lo que iba Guillermo, en el sentido de que, bueno, quizás lo que se decida en un lado, en otro lado pueda no ser la misma decisión. Pero en ese sentido creo que ya respondiste bastante. Lo importante creo que es, ¿no?, que la decisión que se tome o la conclusión a la que llegue un jurado en un determinado contexto responda de alguna manera a la forma de ver de esa cultura, sociedad, espacio, comunidad, el caso mismo. Creo que entendí eso y no estoy segura de si tiene sentido. Bueno, muchas gracias, Sofía, por la pregunta. Sí, yo la verdad que no sé si diría que el sistema de jurados es un sistema que sirve para todo el tipo de casos, o si habría que implementarlo solo para algunos. Y un poco mi idea de traerlo es que justamente a veces puede parecer, la idea de traer la referencia, que puede haber una brecha entre cómo pensamos o cómo actuaría la gente en determinada situación, pensando que puede ser mucho más punitivista de lo que creemos y que en realidad eso no necesariamente se refleja después en el comportamiento de las personas cuando, un poco trayendo esto de cognición fría o caliente, cuando estas personas las ponemos a analizar un caso en el cual no tienen en principio intereses en juego y están en un entorno donde pueden deliberar, no necesariamente las personas actúan como muchos pensarían que iban a actuar, ¿no? Como Susana Jiménez pidiendo pena de muerte para todo el mundo, digamos, ¿no? Cuando lo ponemos quizás en otro entorno, no necesariamente siguen ese comportamiento, digamos. Y lo que yo diría es que, claro, sí, yo tiendo a simpatizar con la idea del jurado porque una de las razones, una al menos de las razones en favor de tener jurado, es que es un modo de pensar la institución de la administración de justicia más cercana, más preocupada por los que las personas, digamos, de carne y hueso, digamos, no expertas, piensan sobre el derecho, ¿no? Y representa al menos un esfuerzo de acercar, digamos, la opinión de las personas no expertas a las decisiones judiciales, digamos, ¿no? Y creo que hay buenas razones, digamos, o esto es un argumento que se suele dar también en defensa del jurado, que hay buenas razones para si queremos garantizar una mayor aceptación de las decisiones
judiciales y una mayor legitimidad, que no esté reservado la tarea de administrar justicia solo a los expertos en derecho. Y yo tiendo a simpatizar con esa idea, digamos. Más allá de hay argumentos políticos también en relación al juicio por jurado, tienen que ver más con la idea de democracia o del consenso, digamos, del consenso político en torno a una decisión, etcétera, que también se dan, bueno, pero un argumento que se da tiene que ver también con esto de acercar la justicia a las opiniones de las personas que están sujetas a eso. Bruno, tenemos preguntas de Sebastián Sí. y luego de Juan Pablo. Okay. Adelante, Sebastián. Bueno, yo creo que con Bruno compartimos mucho tiempo de trabajo en juicio por jurados, y esta idea de la opinión de los legos nos es bastante cercana. Desde la sociología jurídica es una pregunta permanente, la legitimidad de las instituciones jurídicas. A mí me parece, y tomando un poco lo que Guillermo te planteaba, es un poco el trabajo en reducir la complejidad del proyecto, ¿no? Es decir, qué personas, bajo qué circunstancias, qué juristas, bajo qué circunstancias, qué tipo de intuiciones sobre qué, ¿no? Principios muy abstractos, normas, decisiones. Digo, ahí hay un tema de refinamiento de la pregunta, y que también tiene incidencia en el instrumento que vayas a utilizar. En mi caso, por ejemplo, después de la experiencia con jurados, en donde nosotros veíamos esto, bueno, las personas comunes decidiendo como jurados en Córdoba, en un sistema en el cual los jueces tienen una capacidad de influir importante a diferencia de otros, parecería que la gente no es tan dura en términos de castigo como creíamos. Bueno, mi pregunta ahora en mi trabajo, en mi proyecto de doctorado, tiene que ver con los casos en que las personas castigan de forma directa. Vos lo mencionaste, el vigilantismo, el castigo extrajudicial. Y lo que yo fui encontrando ahí también es que esta idea de antagonismo tan fuerte que a veces aparece entre profesionales y legos, a veces da lugar a situaciones de mucha mixtura, ¿no? Por ejemplo, no sé, investigaciones en Chile y en Argentina, donde se les preguntan a fiscales sobre en qué medida castigan los casos de exceso en legítima defensa o una aprehensión en flagrancia, y en líneas generales hay una aceptación bastante fuerte de que la gente, digamos, lastime a quien sea, y no hay una tendencia a castigarlo demasiado. Eso desde el punto de vista de un jurista práctico, ¿no? Quizá un jurista más teórico tiene una posición diferente respecto a eso. O, por ejemplo, dentro de las mismas personas comunes, en un caso que nosotros estuvimos investigando en un barrio del sudeste de la ciudad, una misma persona que venía cometiendo hechos delictivos y que venía siendo juzgada sistemáticamente por vecinos del barrio, y que esto era aceptado por todos, hasta que en un momento lo matan de una manera muy cruel. Bueno, en ese momento la opinión mayoritaria cambia, y la mayoría del barrio colabora para que se castigue a los culpables, y ahí aparece una idea del límite en el castigo que no estaba presente en los momentos anteriores. Entonces, me parece que la idea de circunscribir el tema es interesante, y después por ahí no pensarlo en términos tan antagónicos, ¿no? Este trabajo también bastante reciente, que también es en Chile, uno de Federsen y Willeman, El Estado es algo que decepciona, en donde se trabaja la cuestión de la conciencia jurídica, y algunas de las conclusiones de los grupos focales y demás es que, digamos, la gente ha dejado de creer, o por lo menos en esa muestra hay una crisis de legitimidad del Estado, pero que los argumentos que se utilizan son argumentos legales y de principios constitucionales, ¿no? Entonces, ahí no habría un problema de diferente percepción sobre los principios, sino sobre su aplicación. Digo, como para ir moldeando un poco la pregunta o el proyecto. Bueno, gracias, Sebastián, por el comentario. Sí, el proyecto están diseñados ya los escenarios que le vamos a pedir a la gente que juzgue. Yo no quise ponerme a hablar de eso porque me pareció que podía ser muy tedioso empezar a contarles como detalles más específicos de eso.
pero básicamente lo que se hace es presentar un escenario donde alguien quiere, por ejemplo, matar a otra persona y un segundo interviniente ayuda al autor de distintas maneras. Lo ayuda mediante una omisión, lo ayuda, por ejemplo, en otro escenario es alguien que es un taxista que lo lleva al lugar donde va a cometer el homicidio y le cobra el viaje y no lo denuncia. En otro escenario es alguien que interviene después y le intenta ayudar a ocultar el cadáver, ¿no? Que son problemas que están todos estos discutidos en la interpretación de derecho penal, digamos, de los penalistas. Y entonces nos interesa ver cómo lo resolvería alguien que no tiene, en principio, los conocimientos de las discusiones de teoría penal, cómo lo resolvería las personas según sus propias intuiciones. Yo no les quise hablar de esto porque me pareció que podía tornarse una cosa muy aburrida. Pero sí, por supuesto que hay que afinarlo. Y bueno, también gracias ahí por la sugerencia del texto de Bieleman. También lo voy a leer. Claro, sí, yo diría que los casos de vigilantismo son un problema, ¿no? para todos, cuando las personas, digamos, toman, digamos, claro, no están en un escenario de cognición fría, digamos, donde se les pide que razones o que piensen sobre cómo resolverían un problema jurídico en particular, sino están frente a un delito que está ocurriendo, etcétera, etcétera. Claro, yo tiendo a pensar que ahí es como que la comparación es un poco también que creo que lo que vos estás diciendo, digamos, ¿no? Tendremos que comparar cómo actúa, cómo ven las personas, resuelven problemas jurídicos en una posición similar a como lo hacen los teóricos del derecho, digamos, ¿no? De penal, y no en un escenario, digamos, donde están reaccionando frente a un delito, digamos, en inmediato, digamos, ¿no? Creo que podría ser injusto comparar, digamos, cómo piensa la gente en esa situación con cómo piensa un teórico del derecho penal en su biblioteca, digamos, tomándose un café y teniendo 2 horas, digamos, para pensar un problema, sino que habría que comparar la opinión popular con la opinión de los técnicos en escenarios más o menos análogos, digamos. Pero bueno, está muy bueno también eso que me decís de cómo piensan juristas prácticos, problemas de linchamientos y demás, y que, si entiendo bien, no hay tanta distancia en cómo reaccionarían ellos o cómo tratarían esos casos. Está bueno. Así que gracias también por eso. Hola, ¿me escucha? Sí, Juan. Muy bien. Bueno, gracias, Bruno. Un saludo desde Madrid. Me gustó mucho tu ponencia y me gustaría preguntarte algo que va un poco en línea de lo que te preguntó Guillermo. Y creo que él dio una introducción que me hizo todavía preguntarme más cosas y como detectar como la complejidad de lo que hay detrás en términos éticos, ¿no? y morales. Y particularmente, no sé, yo tengo dudas si realmente todos tenemos una intuición, pero lo que sí es que todos tenemos reacciones respecto a ciertas cuestiones, ¿no? Como puede ser la injusticia. Tanto así que hay diversos autores que hacen, que tienen evidencia empírica, evidencia científica o a través de la neurociencia, que determinan que las personas sienten la injusticia cercana al dolor, o sea, es una sensación similar al dolor. Entonces eso me da a entender que sí tienen sensaciones respecto a temas y dilemas éticos, ¿no? Y justamente aquí me surgió una duda, particularmente porque tú comentabas que trabajas con psicólogos y no sé ellos qué lugar le dan a la neurociencia como tal, porque me imagino que han de tener una vena importante de si hay elementos empíricos, científicos, que nos pueden ayudar a resolver cuestiones y dilemas éticos. Pero aquí hay como algo muy quizás complicado, porque podemos caer en un reduccionismo de pensar que si la evidencia nos explica lo ético,
pues quizás incluso hasta aceptar que no somos, que no tenemos libre albedrío, que todo ya está determinado, ¿no? Que hay un determinismo neurético, si lo queremos ver de alguna manera. Entonces, no sé si se puede conocer una intuición pura en el sentido como muy abstracto, pero lo que sí es que yo me considero un poco como de que sí, sí y no. Puede ayudar, pero no determina. Entonces, no sé cuál ha sido tu experiencia, particularmente trabajando con psicólogos que sé que pueden tener una línea de investigación muy cercana a la neurociencia y si esto ha sido determinante en el tipo de instrumentos que utilizan y si hay algún instrumento que vaya enfocado también a buscar algunas respuestas en otro aspecto. Quizás no es en el que tú dices de la encuesta y preguntarles y ponerles situaciones hipotéticas, pero creo que valdría la pena como quizás poderlo explorar también. ¿Qué te dice esa parte? Y bueno, muchísimas gracias y me gustó un montón la exposición. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Yo no sé si tengo la competencia como para responderla. Sí, con la persona que vamos a llevar a cabo los experimentos es alguien que hace un tipo de psicología que yo describiría como más conductual, en donde, digamos, intenta fundar todo sus, digamos, conclusiones en evidencia empírica de cómo reaccionan las personas. Y está, aquí es bien popular este tipo de psicología en Chile, digamos. Me parece mucho más que en Argentina, por lo que entiendo. Pero no sabría decirte ya sobre problemas más profundos como el libre albedrío y demás, qué tipo de opinión hay detrás y no sé si eso se conecta mucho con al menos el estudio que nosotros estamos llevando a cabo, digamos. No estoy seguro si eso se filtra por algún lado, digamos. No lo sé. Gracias. Gracias a vos. Bruno, una más y no jodemos más, No. como se dice en Córdoba. Sí. No sé si en otros lugares se dice esto. Porque realmente me gusta mucho. Y a propósito de Juan, lo que te decía Juan, Sí. El problema es, vos lo estás afrontando realmente muy bien el problema. El problema está en el problema, que es muy complejo, es decir, no en el teórico que está afrontando el problema. Porque a propósito de lo que te decía Juan, un neuroético, como él mencionaba, muy prestigioso norteamericano, sobre el que te he comentado algunas veces, Joshua Green. Sí. Joshua Green, que además ha hecho experimentos de escaneo cerebral o basa sus investigaciones neuroéticas en escaneos del cerebro, en escenarios dilemáticos, como decía Juan. Bueno, Green tiene un enfoque, entre comillas, empírico, que lo habilita a reírse o mofarse literalmente nada menos que un filósofo de la estatura de Kant. Entonces, y de toda esa tradición normativa de la filosofía clásica. Y uno de los ejemplos que pone Green, testeado con estos escaneos, muy cercano a tus preocupaciones, son los ejemplos dilemáticos de Philippa Foot y de Judy Jarvis Thompson sobre los dos escenarios, el de trolley cases. Claro, los trolley cases, cuando el tren va a colisionar al final de la línea contra 5 operarios, yo tengo la posibilidad de girar la manivela, desviar el tren y que muera uno que está en otra línea alternativa y no 5, ¿no? Y luego, el otro ejemplo es el obeso sobre el puente, que para detener el tren, en vez de girar una manivela, empujo al obeso y el obeso detiene el tren. Bueno, harina de otro costal es cuánta imaginación literaria eficiente tienen los filósofos morales cuando diseñan los trolley cases. Pero lo que dice Green es que
un kantiano diría que los dos casos tienen una relevancia moral distinta, que son los temas que a vos te interesan. Y el más grave, hablando por analogía con responsabilidad y participación, el más grave sería empujar al obeso que gira la manivela. Y Green dice, ¿de dónde sacaron eso? De que, digamos, ¿cuál es la fuente epistémica, normativa, fiable, con la que justifico que esa distinción es válida? Y dice, esa distinción no existe como tal, es una ilusión normativa, porque en realidad, cuando uno neurocientíficamente, como decía Juan, estudia los patrones de funcionamiento del cerebro de respuesta a estas situaciones, en realidad lo que descubre es que el animal humano suele valorar distinto de acuerdo a la proximidad o no física de la situación. Pero no hay ninguna, digamos, no hay nada en esa experiencia de la proximidad física, geofísica, axiológicamente relevante. Y luego, bueno, hay un trabajo de Green donde habla se ríe de Kant, del alma de Kant, y para decir que Kant en el fondo es un gran sentimentalista moral y que por eso hace esa distinción de relevancia, pero que en realidad, en frío, un utilitarista se reiría de esto, ¿no es cierto? De esa distinción. Entonces, bueno, creo que lo que dice Juan es interesante, no como objeción, sino que me parece que lo que quiero decir es que ya no tenemos solo una eventual brecha contingente entre el saber popular y saber teórico de los penalistas, sino también entre filósofos y neurocientíficos. No. Eso nada más. Sí, sí. No, está bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Bruno? ¿O lo dejamos tranquilo? Bueno, Bruno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Guille, y a Sofía también por invitarme. Un gusto para mí. No, excelente. Muchas gracias. Y has cerrado con un broche de oro este webinario. Y te esperamos en Córdoba. Bueno, nos vemos en febrero. De acuerdo. Gracias a todos nuevamente y ya quizás por suerte para ustedes no nos veremos más. Muchas gracias. Abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Gracias a todos.